4 tarde. Ahora. 13 horas en punto, muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de noticias con la información del momento, la formalización del ex general director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez. Ya han expuesto durante toda la mañana Valentina Reyes desde las 9 los fiscales a cargo, la fiscal Parra, el fiscal Sepúlveda, el Consejo de Defensa del Estado, y ahora está exponiendo el abogado del exdirector de la PDI, Juan Carlos Manrique. Sí, y escuchamos justamente lo que pasa a esta hora. La defensa de Muñoz ha pedido arresto domiciliario parcial, mientras que la Fiscalía pide prisión preventiva para Sergio Muñoz. Escuchemos lo que pasa en el Centro de Justicia. La cual fue realizada en la casa del director Espinosa en el año 2020. Luego de esto no tuve ningún contacto con el abogado Hermosilla hasta que asumí como director general. Quizás algún mensaje, pero no recuerdo ningún otro. Y lo comienzan a mostrar uno a uno. Usted me consulta por el celular institucional que termina en 59. La verdad es que dejé de utilizar mi teléfono particular y solo utilizo mi teléfono institucional, del cual se hicieron todas estas extracciones, que señalé anteriormente, y tengo un plan familiar de 5 teléfonos, uno de ellos era mío, pero el cual no ocupo, está inactivo. Escuchamos al abogado Manrique, una la exposición que lleva más o menos una media hora, ¿vale? Y estamos a la espera, obviamente, que termine esta exposición, después vendría un receso y después se conocerían las medidas cautelares. Como tú decías, la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva, vamos a ver qué decide la justicia. Sí, justamente, y la defensa pide arresto domiciliario parcial. ¿Quiénes han estado toda la jornada justamente ahí atentos a esta formalización? Son los periodistas Juan Carlos Alarcón y Dani Linares. Vamos con Dani, que nos cuenta cómo se ha desarrollado esta jornada. Dani. Sí, escuchando por ahora la alegación de la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones, dando cuenta de la oposición a los argumentos entregados por el Ministerio Público para fundamentar la prisión preventiva particularmente, sobre la existencia en reiterado y en calidad de autor que fue descrito como una de las causales de poder solicitar esta prisión preventiva. El abogado del exdirector de la PDI señala que no se van a oponer a esos términos, sí lo van a hacer en respecto a los delitos que los cuales ha relatado el Ministerio Público, señalando que estos delitos finalmente, a juicio de la defensa, no son tal, sino más bien son hechos que de alguna manera son infracciones que cometió el exdirector de la Policía de Investigaciones, pero que de alguna manera él ya los ha reconocido, y comienza ya su exposición respecto a la declaración entregada por el exdirector de la Policía de Investigaciones en la jornada de ayer, donde se destaca por parte de su defensa su ánimo colaborativo de la misma, señalando que él solicitó esta diligencia a la fiscal a cargo de esta investigación el día siguiente de haber renunciado al cargo. Eso hablamos del pasado día sábado. Sin embargo, esto no se pudo dar durante ese fin de semana, y es por eso que se extiende esta situación para dar finalmente con esa diligencia, donde se coteja la información que se ha dado a conocer durante esta jornada en la audiencia de formalización. Lo cierto es que al menos el Ministerio Público tiene a firme la situación que este imputado debe cumplir este tiempo en prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos y además de la cuantía de la pena por los delitos cuales se ha formalizado. Hablamos de poder divulgar informaciones bajo secreto y también divulgar informaciones bajo secreto sobre la ley de lavado de activos. Son dos las causales que están bajo ese secreto investigativo, que han sido entregadas por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones al abogado Hermosilla, entregando los folios, de las hojas que el propio Ministerio Público le hacía llegar a él por ser el director de la institución, y finalmente él las derivaba inmediatamente al abogado Hermosilla, y es por eso que se solicita finalmente esta prisión preventiva en base a esos dos delitos. Una jornada que comenzó bastante temprano, una audiencia que estaba agendada para las 9 de la mañana, sin embargo no pudo comenzar a la hora pactada debido al ingreso del exdirector de la Policía de Investigaciones, que no estuvo exento de complicaciones, y ustedes lo pueden evidenciar en la imagen, la dificultad para poder acceder al edificio de la sala de audiencias del Centro de Justicia, esto por el resguardo con el cual él ingresó del acceso peatonal, tal como lo hace cualquier imputado en una causa en este recinto. Sin embargo, venía acompañado de al menos 3 o 4 escoltas que en todo momento trataron de impedir el acceso de los medios de comunicación, de los periodistas, a la figura del exdirector de la Policía de Investigación. Escuchemos parte de aquel ambiente registrado en su caminata hacia el edificio de la sala de audiencias.
Por favor, Sergio, ¿usted le pagaron por esa información? Por favor, ¿qué te creí? ¿Le pagaron por el director? ¿Le pagaron por información? Usted reconoce los cargos ayer. Dice su abogado que fueron a explicar algo. Déjeme pasar, por favor. Los que mató el Sergio que nos vienen pegando. ¿Son matonas o son guardaespaldas? ¿Qué son? Por favor, miren cómo están. Oye, mira, pero ¿por qué no están pegando a guardaespaldas? Preguntas que en ningún caso tuvieron respuesta por parte del director de la Policía de Investigaciones, sobre todo, por ejemplo, si accedió a dinero por esta información que le hacía llegar al abogado Luis Hermosilla por causas que no solamente las atañen a él como interviniente, sino que otras causas en las cuales el abogado Hermosilla no era parte, sin embargo, de todas maneras obtenía esta información desde el exdirector de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, lo que atañe a la minera Dominga, donde él no es interviniente y, sin embargo, recibía aquella información. Sí es interviniente en el caso que atañe a su antecesor en la Policía de Investigaciones. Hablamos del exdirector Espinosa, donde Luis Hermosilla es su abogado, por ende ahí también había una información directa en torno a los quehaceres de esta investigación, incluso medidas intrusivas que fueron entregadas como información previa al abogado sin la necesidad de tener que hacerlo por parte del director de la Policía de Investigaciones, quien en su declaración señala esto lo hizo por el bien de la institución, por mantener el prestigio de la misma, algo que ha sido rebatido también dentro de la sala de audiencia, señalando que aquí solamente se evidencian beneficios y situaciones de carácter personal por sobre el beneficio institucional que eventualmente pudo haber tenido. Vamos a revisar precisamente parte de los alegatos entregados durante esta jornada, declaraciones de la fiscal que fundamenta las necesidades de las medidas cautelares, la más gravosa en este caso de la prisión preventiva para el director de la Policía de Investigaciones. Los mensajes 198 al 205 hacen referencia a la pérdida de la hoja de vida del señor Héctor Espinosa. Le dice en el mensaje 201, muy mal recibido por la jueza que la hoja de vida está extraviada. Eso se comprueba en la investigación del señor Espinosa porque efectivamente la hoja de vida de Espinosa estaba extraviada. ¿Y qué es lo que le contesta el señor Muñoz? Estaba mala y habría sido peor que se ventilaran evaluaciones negativas que tenía y si se sacaban se vería peor. Declaró ayer en la Fiscalía. Él reconoce, ¿no es cierto?, haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero básicamente, ¿no es cierto?, señala que lo hace con el afán de proteger el prestigio de la institución, en el caso de Héctor Espinosa el prestigio de Policía de Investigaciones y en el caso de las otras causas por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, ¿no es cierto?, estos antecedentes de causas relevantes. Información que era traspasada vía WhatsApp, son 166 páginas de conversaciones entre el director de la Policía de Investigaciones y el abogado Luis Hermosilla, datos que se obtienen, esto por la investigación que atañe al abogado Hermosilla por otra causa judicial donde se pericia su teléfono y es ahí donde aparece esta información que da origen a esta audiencia de formalización que se está dando a lugar durante este momento al interior del Centro de Justicia, un intercambio de información que era bastante expedito en torno a la información que se le traspasaba al abogado, es decir, apenas el exdirector de la Policía de Investigaciones tenía estos oficios en su escritorio, se lo hacía llegar el Ministerio Público inmediatamente, no pasaba ni siquiera un día y él los traspasaba hacia el abogado Hermosilla. Esto incluso a 4 días de haber asumido el mando de la Policía de Investigaciones comenzó a entregar estos documentos al abogado Luis Hermosilla. Vamos a revisar más declaraciones del Ministerio Público fundamentando por qué este caso, la prisión preventiva, es lo correcto como medida cautelar por el peligro para la sociedad que presenta el exdirector de la Policía de Investigaciones y además el peligro para la institución, entendiendo que eventualmente se podrían filtrar nuevas situaciones por el cargo que ostentó hace pocos días como ser el titular de la Policía Uniformada. Aquí el director de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿cierto?, se olvidó del interés general, se olvidó
¿cierto?, de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Se olvidó de las normas del proceso y quiso, ¿cierto?, en este caso, atender a intereses particulares, los intereses personales de él y también los intereses, ¿cierto?, del señor Luis Hermosilla, que satisfizo, ¿cierto?, revelando antecedentes de la investigación. Entre el señor Hermosilla y entre Sergio Muñoz, queda en evidencia, por ejemplo, que el señor Hermosilla está muy preocupado del nombramiento de don Sergio Muñoz el 10 de junio del año 2021. Un abrazo, felicitaciones. Me alegro mucho. Misión cumplida, le dice Luis Hermosilla el 10 de junio de 2021. ¿Es el director de la Policía de Investigaciones de Chile o es un miembro más del staff de la defensa de Héctor Espinosa? Parece que nominalmente es director de la PDI, pero, ¿cierto?, subrepticiamente comparte con el señor Hermosilla, ¿cierto?, este anhelo y este interés de que el señor Espinosa le vaya bien en esta investigación. Incluso le declara estar completamente disponible el exdirector de la Policía de Investigaciones, a Luis Hermosilla, una vez conocida la formalización de Héctor Espinosa. Le envía un mensaje de WhatsApp señalándole que está disponible para lo que necesite. Es el mensaje que se ha logrado descifrar, ¿no?, luego del análisis al teléfono celular de Luis Hermosilla, pero ya en ambas situaciones, en este caso de esta audiencia y en las diligencias previas, tanto Hermosilla como el exdirector de la Policía de Investigaciones han reconocido la existencia de estos mensajes, la propiedad de ambos teléfonos. En el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, un teléfono institucional, no es un teléfono particular, pero sí él lo manejaba y ha reconocido el envío de estos mensajes. Es parte de los testimonios que se han dado a conocer en esta audiencia de formalización. Vamos a revisar también declaraciones del abogado, que en este momento está alegando al interior de la sala, pero en el receso también se refirió a las solicitudes del Ministerio Público en torno a la prisión preventiva. Está dentro de la dinámica de estas audiencias complejas, es un escenario esperable, todavía falta que la Fiscalía termine de exponer su punto de vista y luego rebatiremos nosotros con los argumentos que entregaremos en la audiencia. Bueno, ustedes lo han visto, es una persona que compareció voluntariamente a declarar, que ha asumido derechamente todos los hechos, evidentemente no ha escamoteado ninguno y está dispuesto a asumir su responsabilidad. Bien, ¿qué es lo que sigue en esta audiencia de formalización? Eventualmente un receso por la hora de almuerzo y posteriormente tiempo para las réplicas, porque en el caso de la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones ha indicado puntualmente las alegaciones del Ministerio Público, por ende tendrán tiempo cada uno de los fiscales a cargo de poder replicar aquella situación y luego finalmente será la magistrado que deberá dirimir qué pasa con las medidas cautelares y también el tiempo de investigación. Eso no ha sido materia de debate, si el proceso de formalización de poder explicar los delitos por los cuales se le va a investigar, eso ya fue zanjado a primera hora de esta mañana, luego de este ingreso bastante caótico. Y voy contigo, Juan Carlos Alarcón, que también lo viviste, de cómo ingresó el exdirector de la Policía de Investigaciones a este lugar, con una situación bastante compleja en su caminar, pero evidenciando también en su rostro la situación compleja que está viviendo y que sin duda va a tener a la espera ya de la determinación de la magistrada durante esta jornada. Sí, gracias Dani, estamos en otro sector del Centro de Justicia y es verdad, él llegó muy cabizbajo y sus escoltas, que eran a lo menos 3, llegaron con un par de revoluciones sobrepasadas. Aquí votaron por lo menos a 3 camarógrafos, incluido nuestro querido Ricardo Román, que tuvo que ir a la Mutual. Dicho esto, Valentina, Andrés, para que lo vayamos conversando, la fiscal Parra le imputa 12 delitos en carácter de reservados. El teléfono de Muñoz terminaba en 99, era un teléfono fiscal, es decir, que le pagaban todos los chilenos, era de la PDI, y el del señor Hermosilla termina en 78. El del señor Hermosilla es un iPhone Max Pro 14. Ese tipo de detalles se van sabiendo de causas importantísimas. Ya hemos dicho que Hermosilla defiende a Héctor Espinosa en una de las causas, pero una de las consultas que sobresale acá es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver en todas las otras causas donde hay reiteradas escuchas telefónicas? Estamos hablando de la minera Dominga, del caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, del caso del casino Enjoy, donde va a salir también un subsecretario y sobrino de Jaime Guzmán, que va a ser pieza clave dentro de todo este puzzle, y que tiene que ver también con el caso llamado del intendente Guevara, que ustedes recordarán fue por una construcción en San Ramón con
precio absolutamente por sobre lo que correspondía y daba no la coincidencia, sino que daba el cruce de que era uno de los parientes de Guevara quien estaba llevando a cargo esa licitación. ¿Por qué el abogado Luis Hermosilla estaba tan preocupado de esto? ¿Por qué, según lo que ha relatado la fiscal Torrealba acá, se le entregaban diligencias privadas? Es decir, por ejemplo, la fiscal de Viña del Mar estaba investigando uno de los casos, esa información era requerida a la PDI y resulta que aparentemente Muñoz le informaba a Hermosilla cuándo iban a hacer los allanamientos, en qué tipo de tiempo se iban a arrestar antes de que estos se produjesen. De ese calibre de acusaciones ha sido hoy día acusado, valga la redundancia, el exdirector de la Policía Civil de Investigaciones. Incluso dentro de los detalles de esta formalización, y vuelvo con usted al estudio para que lo conversemos, Valentina, Andrés, hay un esquema dentro de uno de los casos que tiene que ver específicamente con el caso de Guevara. Había un esquema de cómo iba a investigar la Policía de Investigaciones ese caso. Y resulta que, según lo que ha dicho la fiscal, Muñoz le tomó una fotografía de ese esquema y se lo mandó vía WhatsApp, Andrés Vale, a Luis Hermosilla. El tema es con qué objetivo, Juan Carlos, de todas las investigaciones van en torno mayoritariamente a 5 casos. Solamente en uno de esos casos tenía participación Luis Hermosilla. Era abogado de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI. Hay que ir entendiendo de acuerdo a la información y estamos viendo también la imagen, la exposición del abogado de Sergio Muñoz. Seguimos contigo más adelante, Juan Carlos Alarcón. Seguimos contigo también, Daniel Linares, a la espera de que termine esta exposición. Dime. Sí, no, solo 2 apuntes. Primero, en el caso del exdirector Héctor Espinosa, quien defiende Luis Hermosilla, en ese caso un dato llamó la atención, que no estaba la hoja de vida del director de la PDI. Claro. O sea, ustedes se imaginan que la hoja de vida de quien dirige la PDI se perdió, no llegó a la formalización. La jueza se molestó mucho y en una de estas escuchas o mensajes entre Muñoz y Hermosilla, Muñoz le dice: menos mal que no se encontró porque las anotaciones negativas incluso le habrían jugado en contra de Héctor Espinosa. Y lo último, porque vamos a estar muy al pendiente de decretarse o concretarse la medida cautelar de prisión, Muñoz no va a ir a la cárcel, va a ir a un recinto de la Policía de Investigaciones, porque por su cargo se asume incluso que pudiera Juan Carlos estaba pidiendo que estuviera en física. su casa, en la casa donde vive, en Camino a la Viña, que decía esta es una casa fiscal, que aquí podría cumplir la prisión. Sí, claro. Él pidió prisión domiciliaria, la Fiscalía ha sido tajante, el Consejo de Defensa del Estado también, los querellantes que quieren prisión preventiva. De decretarse la prisión preventiva, Héctor Espinosa va a quedar detenido, Muñoz va a quedar detenido, se va a ir de acá a un cuartel de la Policía de Investigaciones, no va a ir a la cárcel, que queda inmediatamente a un costado. Así que están sucediendo muchas cosas en simultáneo, nos vamos a recontactar en cualquier momento, Carlos. Andrés, Valentina. Sí, Juan Carlos, lo último antes de despedirte a ti y a Dani, ¿cuánto quedaría de esta audiencia? Porque todavía está hablando el abogado defensor, Dani Linares, igual nos contaba que hay un receso y un derecho a réplica de los fiscales, por lo menos, antes de conocer las medidas cautelares. Sí, Juan Carlos. Sí, se estima 1 hora más por lo menos, yo calculo, porque en realidad está terminando el abogado defensor. Recordemos que él declaró ante la Fiscalía ayer, abrió sus cuentas bancarias, entregó uno de sus teléfonos también, no puso mayor problema tratando de aminorar las cautelares. Luego viene la réplica de todos los intervinientes, que puede dar para un rato. Si hay recenso, esto se va a demorar un poquitito más, pero igual vamos a estar muy al pendiente porque se va a resolver hoy día. ¿Había alguna posibilidad de que esto pudiera continuar incluso el día de mañana? Eso ya se ha ido medio descartando por los tiempos, porque también la jueza, y aquí hay un tema que es súper importante, y con esto ya cierro. Los fiscales, aquí 5 fiscales de las distintas causas le dijeron a su par, a la fiscal Torrealba, que era efectivo, que todas esas diligencias que ellos habían pedido en secreto a la Policía de Investigaciones para casos importantes, estamos hablando de la familia Piñera Morel, estamos hablando de los casinos en Joy, estamos hablando de Torrealba, ¿cierto? Estamos hablando de Felipe Guevara, estamos hablando de casos importantes, robustos. Todo lo que ellos habían pedido en secreto a la PDI era lo que estaba en las conversaciones entre Hermosilla y Muñoz. Eso fue bien contundente y bien decidor a la hora de que también el Ministerio Público y los tribunales quieran mandar una señal
del tamaño, del peso específico de las filtraciones de la que aquí estamos hablando. Por lo menos, calculo yo, 45 minutos, por lo menos Andrés, Valentina, si no, una hora. Ya, Juan Carlos, seguimos contigo, con Dani Linares también, a la espera de la resolución del Ministerio Público respecto a las cautelares del ex jefe de la PDI. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Dani. Ahora. Ay, marica de la... Uy, cicatriz de puta. Escuchamos el ambiente de lo que pasó más temprano. 5 delincuentes fueron detenidos y 3 de ellos terminaron baleados, uno de los cuales tiene solo 15 años. Y todo esto tras un enfrentamiento a balazos con carabineros. Continúan los peritajes para dar con el paradero de otros 2 integrantes de la banda que se dieron a la fuga. La información del momento junto a Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, vale Andrés, intenso operativo en la zona norte de la región metropolitana, en un lugar de mucha afluencia como el nudo de Quilicura. Es acá donde ocurrió esta balacera pasadas las 9 de la mañana entre carabineros y delincuentes, que todavía a esta hora de la tarde en la caletera en dirección hacia el centro de Santiago antes de llegar a Cardenal Caro se encuentra cerrada producto de estos peritajes especializados que está realizando el OS9 de Carabineros en conjunto con el laboratorio de criminalística. Esto comenzó instantes antes con imágenes de cámaras de seguridad de un camión repartidor de cigarrillos que ustedes van a ver en pantalla. Ahí se puede observar cómo el conductor, el cual iba solo al momento de pasar el peaje Chacabuco, la autopista Los Libertadores, un vehículo se puso en la parte posterior, otro le cruzó el acceso para poder salir del peaje Chacabuco y es ahí cuando intimidaron al chofer con armas. Pues bien, se robaron la carga, posteriormente arrancaron y Carabineros estaba realizando patrullajes, ya se había dado la alerta y se percata de todo esto, por lo mismo se generó una persecución y es en este punto, en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura del nudo de Quilicura, pasando Vespucio, antes de Cardenal Caro, que los delincuentes dispararon en contra de Carabineros. Hubo fuego cruzado y a raíz de aquellos que 3 antisociales terminaron heridos, están capturados al igual que otros 2, o sea 5 detenidos, mientras que otros 2 delincuentes arrancaron, según los antecedentes preliminares, heridos. Vamos a revisar parte del ambiente de este tiroteo que ocurrió acá en la comuna de Quilicura. Graba. Ay, marica de la... Uy, cicatriz de puta. Son al menos 10 los disparos percutados en esta zona de la región metropolitana, zona industrial, donde se gestaron estos operativos. De hecho, uno de los delincuentes prófugos, según los antecedentes preliminares que maneja la policía uniformada, pidió auxilio, pidió ayuda a una camioneta que se encontraba transitando por el sector. Es en ese contexto que le prestan auxilio y lo trasladan presuntamente a un recinto asistencial. Pues bien, un segundo habría ingresado hasta una empresa y es ahí donde el grupo de operaciones policiales especiales estuvo revisando cada uno de los lugares, pero finalmente arrancó. Vamos a revisar declaraciones por parte de testigos, personas que están vinculadas a esta empresa de bodegaje que se encuentra acá en el nudo de Quilicura. En la mañana, 4 o 5 sujetos estaban dentro de un automóvil. ¿Ya? La policía los interceptó, ellos salieron del auto disparando. Aquí estacionado afuera, ahí escuchamos los disparos, escuché el choque y enseguida los disparos, salieron arrancando los delincuentes para allá y ahí por una ráfaga de disparos como 20 disparos. Llegó un tipo, amenazó a los colegas de la bodega al lado, le pidió una escalera y saltó para el otro lado, salió.
Bueno, entonces, a raíz de todo este operativo que se gestó en la zona norte de la región metropolitana, lo que se pudo establecer que dentro de los vehículos que los delincuentes estaban operando y que se ven en las cámaras de seguridad del camión, uno de ellos fue abandonado, el que se puso por la parte delantera, de donde bajaron los delincuentes para poder intimidar con armas. Ese fue dejado en la ruta 5 en la comuna de Lampa. Luego arrancaron el vehículo que se había puesto en la parte posterior hasta este lugar, hasta el nudo de Quilicura, y es aquí donde se generó el enfrentamiento. De hecho, habían rastros de los disparos y también uno de los vehículos policiales terminó con su parabrisas fracturado producto de este tiroteo que no dejó policías heridos, 5 delincuentes detenidos que tienen un amplio prontuario, y vamos a revisar antecedentes que proporcionó Carabineros. Un camión repartidor de Chile Tabacos que al momento de cruzar el peaje Chacabuco es interceptado por 2 vehículos. Al momento de ser interceptado, es decir, se coloca un vehículo por delante y otro por detrás para evitar que siga circulando, bajan 5 individuos, los cuales intimidan al conductor, lo llevan a la parte trasera y le sustraen una cantidad que al momento no tenemos determinada de cigarros en distintas cajas que están en el camión. Estos son cargados al interior de estos vehículos y se dan a la fuga. Declaraciones de Carabineros entonces respecto a este violento hecho en la zona norte de la región metropolitana. A esta hora de la tarde el tránsito se mantiene suspendido, pero en algunos minutos más, puede ser cerca de 1:15 de la tarde, debería ser habilitada la caletera de la ruta 5. Todo esto en dirección hacia el centro de Santiago, entre Vespucio y Cardenal Caro. Lo que llamó la atención en medio de este operativo, que se habló de un parapetado al interior de una de las empresas de bodegaje, pero claro, el sujeto ingresó, pero finalmente escapó en medio de toda esta situación que se gestó con Carabineros. El helicóptero estuvo por la zona norte y gran cantidad de uniformados en este tiroteo que terminó con 5 detenidos, entre ellos 3 baleados y un sujeto de 15 años también, el cual se mantiene herido en el hospital San José. Afortunadamente no hay carabineros heridos en medio de esta balacera, muchachos. Una balacera a plena luz del día, Fabián, en un lugar de alto tránsito. Te agradecemos la información desde el sector norte de Santiago. Muchas gracias. Buenas tardes. 13:27. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones a 24 tarde. Tarde. 13:34. Vamos a la región de Antofagasta. A alta velocidad y arriba del techo de un auto terminó un motorista justamente en Antofagasta. Sí, todo se trataría de un asalto. Javiera González con los detalles desde el norte del país. Javiera, buenas tardes. Así es, Andrés Vale. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Un insólito hecho quedó registrado en el celular de otro automovilista que transitaba por una concurrida avenida de Antofagasta. Hablamos de avenida Argentina. Este registro muestra justamente un vehículo con una persona sobre él en el techo. Para ser más específica, esta persona vestía un uniforme de una reconocida aplicación de reparto de comida, y es entonces que comienza esta confusa situación. Transcurridas las horas, esto ocurre a las 4 de la tarde aproximadamente, comienzan a aclararse un poco más los hechos a través de la central de Carabineros, quienes reciben un llamado por parte de la conductora del vehículo, quien señalaba era perseguida aparentemente por 2 motociclistas de delivery. Es entonces que Carabineros comienza a hacer un seguimiento telefónico, acompañamiento también de esta persona, y finalmente logran interceptarlos y tomar detenido a este motorista que viajó por varios kilómetros sobre el techo del vehículo. Estuvimos hablando con los antofagastinos, quienes estaban bastante sorprendidos, pero también bastante preocupados porque la maniobra es realmente peligrosa, según lo que nos comentaban. Tenemos declaraciones, escuchemos. Y claro, vi a estos carabineros que habían ya parado el pedido ya, y el auto gris que se muestra ya también estaba detenido. Una zona de alto tráfico y los vehículos pasan con alta velocidad, entonces puede ocasionar un accidente serio, muy malo. Irresponsable, por decirlo menos, y peligrosísimo tanto para el que va arriba, para los que van al lado, porque si se cae y uno va detrás, lo atropella, no, de verdad que...
Una situación bastante preocupante porque recordemos que a esa hora, entre las 4 y 5 de la tarde, son varios establecimientos educacionales que salen de clase. Hay bastante tránsito en este lugar, como les comentaba, es una de las principales arterias de la comuna de Antofagasta, pero hubo finalmente un detenido, uno de los motociclistas, justamente el que iba sobre el techo, quien fue identificado como un hombre mayor de edad, de nacionalidad extranjera, quien se mantenía de forma irregular en nuestro país. Comentarles que también existe una segunda versión de los hechos que es entregada justamente por este motociclista, que tiene que ver con un supuesto altercado vial que se había producido minutos antes de esta persecución y de esta insólita situación. Eso es lo que él dice al respecto. Un compañero de él lo habría acompañado en este trayecto, pero finalmente esta tercera persona se da a la fuga. Comentarles también que desde la empresa de delivery, que es bastante conocida, ¿cierto? La persona vestía su uniforme, su mochila, aclararon que esta persona no pertenece a su equipo de reparto, ya que al mantenerse de forma irregular en el país es imposible que se haya registrado dentro de esta aplicación. Tenemos declaraciones tanto de carabineros como de un experto en seguridad que nos da un panorama un poco más amplio de esta insólita situación. La habría colisionado en la parte trasera del móvil, luego habría escalado al techo del vehículo, ocasionándole daño al capot y al techo del móvil, y estando esto en desplazamiento, inclusive el vehículo, él insistía en golpear los vidrios del vehículo. Ella relata que se sintió intimidada y que al parecer existía la intención de asaltarla. Ambos conductores es abiertamente irresponsable, imprudente y temeraria. Están poniendo en riesgo la vida de sus propias vidas y también la vida de terceros. La privación de libertad o impedir el desplazamiento de una persona es un delito y tiene una penalidad bastante superior al participar en un accidente de tránsito con resultado de daño. Entonces, como lo escuchábamos, esta persona finalmente, este motorista, fue detenido. Durante la jornada de hoy pasaba a su control de detención. Sin embargo, recordemos, la recomendación de expertos es, si usted es víctima de un delito o también de un choque o algún accidente vehicular, la recomendación es a no enfrentar a la segunda persona para evitar este tipo de situaciones. Como lo decía el experto, esto podría ser tomado al intentar retener a esta persona como incluso un intento de secuestro, por lo que es mejor tomar antecedentes, como por ejemplo el color del vehículo, la patente, y hacer la denuncia correspondiente. Desde la región de Antofagasta con este insólito hecho del motorista ahí arriba del auto. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos a la zona centro-sur del país. Un censista recibió un disparo de un balín en su pierna mientras se encuestaba en un sector residencial, esto en Rancagua. Nos informa Bárbara Prudant. Bárbara, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿verdad?, para poner ya en antecedentes acerca de lo que ha confirmado Carabineros hace pocos minutos, es que este balín era un balín de plástico de aproximadamente 3 milímetros. La situación y el contexto es el siguiente. Ayer durante la tarde, cerca de las 5 de la tarde, en una villa, ¿verdad?, en la ciudad de Rancagua, en la villa Galilea G, se encontraba, ¿verdad?, un equipo del censo realizando su trabajo, cuando una de las chicas que estaba, ¿verdad?, haciendo este trabajo en un pasaje, se va a juntar con otra y escucha algo así como algo percutado, un disparo, dice, y finalmente llega hasta su pierna, ¿verdad?, un balín de plástico. Este balín que al principio no se sabía de qué era, pero producto de la situación, del ruido y todo eso, ¿verdad?, ella terminó muy asustada y también su compañera. Esta situación todavía no se sabía si había sido precisamente una agresión personal, una agresión en contra de los censistas o un hecho fortuito, ¿verdad?, que habría ocurrido, además, digámoslo, en un lugar bastante tranquilo. Nosotros estuvimos ahí hace un momento, en todas horas. La verdad es que es un sector residencial donde no hay tampoco tanto tráfico de vehículos, y fue precisamente lo que ella indica, que habría salido este disparo de un vehículo que iba pasando por allí, ya que no había tampoco más gente en ese lugar. Ella, por supuesto, resguardada por el servicio, es llevada hasta un lugar a constatar lesiones, también para ver cuál era su estado de salud en ese momento, producto también de un shock nervioso, ¿verdad?, de toda la situación que esto podría haber significado. Ella, dicen sus amigas, podría haber sido peor. Sus amigas también estaban bastante consternadas y el servicio también sacó de inmediato, ¿verdad?, a esa patrulla de ese lugar. Junto con ellos, ¿verdad?, el INE realizó todo el trabajo que tenía que realizar
estar acompañando el director regional hasta la noche, ¿verdad?, a esta chica y a su equipo, y hoy día ellos están con el día libre. Pero una de sus compañeras hizo la denuncia en las redes sociales y hoy día quiso hablar con nosotros. Vamos a revisar de inmediato un poco cómo nos contó esta situación, ¿verdad?, qué fue lo que vivenciaron ellos ayer en la tarde. Escuchemos. No sabemos de dónde sale un vehículo y en ese vehículo se escucha un disparo y ese disparo le cayó directamente en la pierna. Y desafortunadamente nos hemos encontrado con situaciones muy violentas y esta claramente superó toda nuestro nivel de preparación, porque a nosotros nos prepararon para trabajar en esto, nosotros fuimos capacitados para poder realizar el censo casa por casa, nos pusimos en casi todas las situaciones que nos podían pasar en calle. Pero esto de verdad no lo teníamos contemplado. Para nosotros es súper, no sé, es como necesario que la gente entienda que esto es una institución seria, que todos los que estamos trabajando, esto no es un voluntariado, estamos trabajando, nos prepararon para esto. Este elemento, el cual se encontraba en poder de la víctima, fue entregado a Carabineros, quien efectivamente se percata de que se trataría de un balín de plástico de aproximadamente unos 3 milímetros de tamaño, por lo cual se constatan sus lesiones, resultando con una contusión de carácter leve. Son personas que están haciendo un trabajo que, como están identificados, mi esposa igual le pidió la credencial y con eso no tuvo ningún problema, la atendió tranquilamente. Bien, ahí como decía ese vecino, ¿verdad? Un sector tranquilo donde ya han sido algunos censados y se ha llevado de manera muy tranquila. Una cosa importante sobre este tema es el resguardo que se debe tener, ¿verdad?, al momento de recibir un censista. Digamos que esta semana también, cuando ya se lanzó el 9, ¿verdad?, el trabajo del censo a nivel nacional, se indica que el censista se recibe en la puerta de la casa. De ahí en adelante poder corroborar también su identidad con todo lo que ellos llevan, ¿verdad?, esta credencial con código QR, etcétera. Por eso también, ¿verdad?, no se sabe si estuvo relacionado o no este hecho a una agresión directamente por ser censistas o si tenía que ver con algo completamente fortuito. La chica está en buen estado de salud, está descansando en estos momentos. El INE no se ha referido, ¿verdad?, sobre esta materia, ya que en este transcurso, en lo que tiene que ver con censo, hablaba la vocería ahí Carabineros por el hecho tipificado, ¿verdad? Pero en un rato más nosotros vamos a hablar también con la delegación en torno a lo que tiene que ver con la seguridad precisamente de este proceso, un proceso que es bastante importante para el país, ¿verdad?, que va a durar varias semanas y que además tiene a 1.200 censistas trabajando en la región de O'Higgins. Así que por ahora son los detalles que tenemos. Esperamos, por supuesto, también poder hablar con el INE para saber qué otros detalles nos pueden entregar a propósito de la seguridad de los censistas, lo que les contamos desde Rancagua. Claro, es importante que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Son 3 meses y lo que decía Bárbara, siempre en la puerta. Esa es la recomendación de este censo. Tanto es la seguridad para el censista como para la persona que es censada. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Y la que viene a continuación es una tremenda noticia para madres, para padres. Hoy llegó a nuestro país el primer cargamento de la vacuna contra el virus sincicial, ¿vale? Aunque el nombre no es fácil. Es difícil, se llama Nirsevimab. Ese es el nombre del medicamento y será aplicado en recién nacidos y lactantes hasta los 6 meses. Vamos con Pamela Araya con esta tremenda noticia. Pame, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Es una noticia esperanzadora para todos aquellos que están esperando ver nacer a sus hijos, aquellos que ya tienen un recién nacido y también guaguas hasta los 6 meses. Ya llegó a nuestro país 5.000 dosis, un cargamento con 5.000 dosis de este anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, que va a inmunizar a todos ellos contra el temido virus sincicial, este virus que causa cuadros respiratorios graves, que lleva a muchos niños a tener que ser hospitalizados y que incluso puede provocar la muerte. ¿Cuándo va a comenzar a aplicarse? Podría ser la próxima semana. Primero en las maternidades para los recién nacidos y pronto también para todos aquellos que tienen hasta 6 meses, que nacieron el 1 de octubre y ahí se va a informar también dónde se va a inyectar este medicamento. Chile es el primer país en América Latina que tiene este anticuerpo que ya fue utilizado en el hemisferio norte con muy buenos resultados. Habló la ministra de Salud, Jimena Aguilera, cuando se recibió este primer cargamento y también le consultamos sobre esto al jefe de infectología infantil de la clínica alemana. Los escuchamos. Sirve para proteger a los niños contra la enfermedad grave por virus sincicial y, por cierto, la muerte. Un medicamento bastante nuevo que nos lleva más de 1 año, 2 años de uso.
a nivel internacional y que ha demostrado una alta efectividad en combatir, justamente disminuir las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Esto puede generar un impacto tremendo, ya que al ser la primera causa de hospitalización por enfermedades respiratorias en niños pequeños, al inocular a la población puede que el virus sincicial deje de ser el principal problema de salud pública que tenemos en pediatría durante el invierno. El año pasado se vivió una crisis en la red de salud a propósito de la alta demanda de camas críticas pediátricas. Pues bien, esto debería cambiar rotundamente con la aplicación de este anticuerpo. Así lo destacó el exministro de Salud, Enrique París. Nos alegra enormemente que Chile sea el primer país de Latinoamérica que cuente con este anticuerpo monoclonal en contra del virus sincicial. ¿Qué significa esto? Disminuir las hospitalizaciones, disminuir el uso de camas de intensivo pediátrico e incluso disminuir la letalidad, es decir, la posibilidad de fallecer. Chile sigue siendo pionero en el manejo de las infecciones por virus respiratorios. Ya está en Chile este medicamento que inyecta las defensas a estas guaguas contra el virus sincicial. Yo les decía, llegó el primer cargamento. El próximo llega este jueves. Más de 100.000 dosis de este anticuerpo. Maravillosa noticia, Pamela Araya. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Pame. Nosotros vamos a una pausa, pero al regreso estaremos con Andrea Aguilar y todo el acontecer internacional. Lista y dispuesta. Ya volvemos con 24 tarde. Internacional. 13 horas con 55 minutos, el momento de revisar información del mundo. Aquí en el estudio junto a Andrea Aguilar. Andrea, buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Andrés y Vale, muy buenas tardes. Partimos con escándalo político en Perú. Nuevamente, la presidenta Dina Boluarte es objeto de una investigación. Esta vez tiene que ver con un supuesto o presunto enriquecimiento ilícito, una información que era comunicada en las últimas horas a través de una publicación que hacía la Fiscalía peruana en sus redes sociales, en donde se indicaba que iban a iniciar diligencias preliminares para poder estar en contra de la mandataria o abrir mejor esta investigación. Un caso que estalla después de un reportaje periodístico en donde se dejaba en evidencia una colección de 14 relojes Rolex que ella tenía en su poder, que no habían sido declarados como parte de su patrimonio, y también era investigada, recordemos además, por las muertes que hubo en el marco de esas protestas antigubernamentales de fines de 2022. Andrea, solamente en este reportaje se menciona que ella tiene estos 14 relojes, no se sabe la procedencia, ni se entrega algún detalle de que ella ha recibido dineros mal habidos, entre comillas. En absoluto. Y lo que hace ella cuando es consultada por este tema es dar muy pocos detalles, es decir, simplemente que esos 14 Rolex eran producto de sus muchos años de trabajo, que realmente ella no tenía por qué explicar esto y que eso no había llegado cuando ella había llegado a la presidencia. Sin embargo, recordemos que ella ya era objeto de investigación. Les mencionaba antes, por un lado, el tema de violación de derechos humanos en el marco de las protestas, cuando sale Pedro Castillo del poder, pero también de un tema de aportes ilegales que habrían entrado a la campaña de 2021. Pero este no es el único escándalo que sacude en esos momentos al vecino país en terreno político, porque en las últimas horas la Fiscalía de Perú allanó la vivienda del expresidente Martín Vizcarra. Esto también parte de una investigación que indaga la presunta red de corrupción durante su gobierno. Estamos hablando 2018-2020, recordemos que él estuvo estos 2 años en el poder y que salió muy cuestionado en el marco también de distintas investigaciones. O sea, Vizcarra por hechos de corrupción reemplaza a Kuczynski. Vizcarra es sacado también por hechos de corrupción y ahora, o sea, es una cadena que nunca acaba lamentablemente en el Perú. Completamente, Andrés, y sobre todo ambos escándalos están impactando directamente en la figura de Dina Boluarte, porque recordemos que ella la acusan por algo que tiene que ver con Pedro Castillo, que ella era su vicepresidenta, tiene que asumir después de que él es prácticamente sacado del poder, pero las imágenes que estamos viendo y que tienen que ver con Vizcarra, se ve el personal del área de enriquecimiento ilícito y denuncias, llegan hasta la residencia de Vizcarra, en uno de los barrios más lujosos de la capital peruana. Se investiga una presunta corrupción en un programa de construcción de carreteras durante su gestión y la Fiscalía liberó algunos videos del exmandatario, despeinado al interior de su vivienda, en pijama prácticamente. Y al parecer Vizcarra dirigía una asociación ilícita que la han denominado el Club de la Construcción. Mira. Nada nuevo en Perú, lamentablemente. Mira, realmente siempre, una vez al año o muchas veces al año, tenemos este tipo de noticias en investigaciones de corrupción. No sé quién se salva a esta altura.
Sí. Absolutamente. Y bueno, vamos a hablar de, dice nuestro editor, la noticia del momento. Porque lo dice usted, no le eche la culpa que estamos conversando en comerciales y Andrea Aguilar venía en otra. Este es el tema de la semana. Pero nuestro editor también lo dice, también lo dijo acá. Ese es el tema, Andrés y Vale, que se ha tomado completamente las redes sociales, toda la especulación en torno a si las imágenes que estamos viendo en pantalla son o no reales. Ya, pero ¿cómo no van a ser reales? ¿Qué va a Hasta ser? este punto, mira, ya hay incluso inteligencia artificial, que habían imágenes donde se veía ella, dobles, toda una cantidad de cosas. Incluso el mismo medio estadounidense que publica este video, que se supone fue captado cerca de Windsor en una granja, hace una encuesta el día de hoy en donde dice, bueno, si usted cree que este video es real, vote sí; si cree que esto es una conspiración, vote no. El mismo medio que publica esta información. Y aparte de eso, ¿cómo va ganando la encuesta? ¿Se sabe o todavía no están los todavía resultados? Está como en medio del desarrollo, pero realmente hay demasiada, digamos, cuestionamientos y sobre todo mucha curiosidad. ¿Qué pasa con Kate Middleton? La última vez que la vimos realmente, que supimos que era ella, no todas esas imágenes trucadas o sacadas muy de lejos o vistas además, porque se ve que podrían ser ellos o que son ellos, evidentemente, pero en las épocas de la inteligencia artificial, todo podría ser finalmente una conspiración, un rumor, y es por eso que la gente está tan interesada en redes sociales. Tengo dos cosas. ¿Qué se sabe del famoso anuncio de la BBC? ¿Todavía no pasa nada? Absolutamente. Desde ayer venimos esperando Chief F5, el sitio de la BBC, ahí estamos. Nosotros estamos iguales, yo creo que toda la gente también que le encanta la realeza está de la misma forma. Era un anuncio, Andrés y Vale, que se daba el día domingo. De hecho, veía la alerta de que se había dado una información para que los medios británicos y específicamente la BBC se preparara porque venía un anuncio grande. Claro, ahí empezó toda la serie de especulaciones, además que quien daba este anuncio era un medio británico también, y ahí empezó toda la gente a especular, muchos medios a decir qué es lo que va a anunciar la Casa Británica. De momento, nada absolutamente nada oficial. Sí. Y el segundo punto, que lo comentamos también en comerciales, que me parece casi, no sé, el tiempo da para todo, pero que aquí, dentro de los medios de comunicación británicos, el que lleve ese algo guaripola de defender a la monarquía, su intimidad, sea el diario The Sun, que es el diario, pero por definición, es la prensa amarilla. O sea, fue ese medio que persiguió a Diana de Gales hasta que vimos cómo terminó Diana de Gales. Y hoy día, incluso en la portada diciendo, menos mal te vimos, y tratando de cuidar a la princesa de Gales, es como bien, ¿quién te ha visto, quién te ve? Absolutamente, Andrés, y sobre todo porque este medio además ha sido demandado por Harry, por Meghan, por acusarlos, por haber intervenido sus comunicaciones. En el caso del príncipe Harry, desde que era un adolescente, y ahí, si algo nos ha servido todo este escándalo, es para ver el doble rasero de la prensa británica, porque persiguen a una de las figuras que son como outsiders de la familia real, pero a quien va a ser seguramente la futura reina, en el caso de que no evolucionen todas esas conspiraciones que hay, que efectivamente ella pueda en algún momento asumir como reina reinante junto justamente al príncipe William. Bueno, ahí vamos a ver que es completamente distinto el tratamiento de la prensa que ha tenido con Kate. Tú lo mencionabas, prácticamente celebrando estas imágenes que de momento no sabemos si son o no reales, pero al menos parecen ser ellos. Y otra cosa, acá esto lo publica TMZ, que es un medio estadounidense, porque supuestamente hay como un acuerdo de palabra, de honor, de caballeros. Se hizo muy famoso cuando murió Michael Jackson. Ese fue su primer gran golpe. Año 2009. Entonces, las imágenes como de paparazzi se publican en los medios norteamericanos, no en los británicos, ¿no? Es como un acuerdo de palabra o de honor, una cosa así, ¿o no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, la prensa británica está muy concentrada en desligarse de otro tipo de rumores, porque ayer también lo mencionaba Sofía Cepeda, lo único que ha salido a aclarar la Casa Real en los últimos días es que el rey Carlos no está muerto. De hecho, hoy habían fotografías circulando del rey Carlos, es así, oficiales, en donde estaba reunido con unos diplomáticos, pero al menos de momento sobre Kate no tenemos ninguna información oficial, únicamente que ella va a dar a conocer la información que sea necesaria sobre su salud cuando ella y la Casa Real lo consideren pertinente. Y seguimos hablando de materia internacional. Vamos a uno de los casos más escalofriantes que vamos a reportar durante esta jornada. Se trata de la cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional para esta mujer de Ohio que fue declarada culpable porque se fue de vacaciones y dejó a su pequeña hija de 16 meses. Esta pequeña termina muriendo mientras esta mujer se había encontrado o se iba de vacaciones a Michigan, a Puerto Rico, y dejó a esta pequeñita sin ningún tipo de cuidado. Se llama esta mujer Cristel Candelario, tiene
32 años y dejó 10 días a su guagua de 1 año y 4 meses para irse de vacaciones en junio del año pasado. Una vez regresa, encuentran a su hija en muy malas condiciones. Luego ella finalmente termina falleciendo. Se llama a la policía, que encuentra a la niña absolutamente desnutrida, desasiada. Bueno, como podría estar una guagua que es dejada 10 días sin ningún tipo de supervisión. Y el tribunal aseguró que la mujer cometió la traición máxima al dejar a su hija sin ningún tipo de comida. Además, por su parte, la madre de la niña aseguró que Dios y su hija la han perdonado, según ella. Seguimos avanzando en materia internacional y vamos a ver una de las imágenes también que nos deja esta jornada y que nos llega desde España, porque en la ciudad de Cádiz un grupo de vecinos muy valientes y muy arriesgados también logró atrapar a 2 ladrones que estaban huyendo con un gran cargamento de joyas después de haber asaltado justamente una joyería. Imágenes que vemos en pantalla y que muestran la valiente acción de esas personas que transitaban justamente por el lugar. Temerarios, diríamos. Temerario, también arriesgados. Pero bueno, ellos dicen que simplemente estaban tratando de ser buenos vecinos, de ayudar a la persona que estaba en la joyería. Y lograron atrapar a los delincuentes, los botaron de la moto en la que se movían, comenzaron a golpearlos. La Policía Nacional acudió al lugar, detuvo a los 2 ladrones retenidos por los vecinos y se les decomisó un arma blanca, además de las joyas que recién había robado. Bueno, la historia seguramente habría sido distinta si esa gente hubiese estado armada. Armados de fuego. Afortunadamente solamente un arma blanca, por eso uno dice temerario porque puede haber terminado peor. Claro, afortunadamente únicamente fue el susto. Pero si hablamos de sustos, Vale y Andrés, vamos a ver esta imagen que nos llega desde Eslovaquia, porque un oso ha causado estragos en la ciudad de Liptovsky, donde se ha declarado estado de emergencia hasta poder cazar, dicen ellos, a este animal. Imágenes que estamos viendo en donde se trata también el momento en el que el oso corre por el centro de esta ciudad, donde dejó al menos a 5 personas heridas, para luego retirarse hacia el bosque. Actualmente hay 6 grupos de cazadores, de policías, de expertos en vida silvestre, que trabajan también en los alrededores de la ciudad para poder dar con su paradero. Según las autoridades, estos grupos tienen la orden de eliminarlo en caso de que sea encontrado. Bueno, una decisión bastante cuestionable porque finalmente este oso llega a la ciudad proveniente también de los bosques cercanos y al menos en Eslovaquia no está esta política que podríamos tener incluso aquí en Chile de salvaguardar la vida de este animal salvaje y seguramente retirarlo o ir a algún tipo de refugio y que él no termine perdiendo la vida por haberse metido efectivamente hasta esta ciudad. Y vamos a seguir hablando de imágenes que ya no son temerarias realmente, porque Godzilla fue visto en las calles de Tokio, pero fue un clásico monstruo que además fue el encargado de promover la seguridad vial en la capital japonesa. Todo se trató de un evento realizado por la policía de este país, que tuvo muchísima publicidad en redes sociales porque decían como Godzilla llega a Tokio. Bueno, claro, todo en momentos de teorías conspirativas y de muchas redes sociales, había mucha expectativa sobre lo que podía pasar, pero al final era simplemente que la policía de Tokio había nombrado a Godzilla como jefe de su institución honorario, al menos por un día. Bien, chicos, este Godzilla sociedad. Es como Mr. Godzilla con bandita. Sí, no, es muy pequeño, yo encuentro. Sí, es pequeño. Tuvo que haber sido un poquito más grande. Pero los fanáticos y los transeúntes se tomaron fotografías, videos, mientras Godzilla estaba recorriendo lo que era el distrito de Ikeburo en Tokio. Y terminamos con imágenes, como no puede ser de otra forma, de animales, porque ponga atención este divertido momento en el que un pequeño rebaño de cabras interrumpe la sesión de fotos de un matrimonio. Estamos viendo imágenes que nos llegan desde Tailandia, desde la localidad de Lopburi, cuando estaban tomando las fotos prenupciales en un campo. Fue el momento en el que un grupo de cabras pues se reunió junto a ellos, causando mucha risa. Seguramente yo creo que es la mejor sesión de fotos que se pudieron haber tomado. ¿A quién le dieron permiso, dicen las cabras? Absolutamente, y sobre todo las cabras estaban obsesionadas con el ramo de flores de la novia. Y por eso fue lo que les llamó tanto la atención. De hecho, en algún momento como que tratan de esconderlo, la novia le da un poquito de temor también, pero ellos dejan claro que son los absolutos protagonistas de esa sesión de fotos, que bueno, más de uno querría tener un tipo de animales así, sobre todo posando en medio de esa sesión. Divertida, el distinta. lanzamiento del ramo, yo creo, ¿no? Puede ser. Típico de los matrimonios. Pero estaban muy metidas ahí. Oye, pero los novios se reían ahí con la situación. No, unas fotos preciosas, yo creo que en todo caso le quedan. Ya, Andrea Aguilar, muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes.
Bien, regresamos al país, nos vamos a la región de la Araucanía. 6 maquinarias, 3 camiones y un auto fueron quemados por desconocidos en un nuevo ataque incendiario justamente en la región de la Araucanía. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a los presos mapuches. César Campos con informaciones del sur del país. César, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, estamos a 3 kilómetros solamente de la comuna de Freire, donde se realizó este atentado de madrugada. Eso de las 5:30 de esta madrugada llegaron entre 8 a 10 personas, según, ¿no es cierto?, los trabajadores que estaban a esa hora. Las personas que llegaron encapuchadas, fuertemente armadas, realizaron disparos al aire, amenazaron a la gente y luego procedieron a quemar con líquido acelerante 6 maquinarias forestales y 3 camiones, más una camioneta que de alguna manera robaron, ¿no es cierto?, a un supervisor y la pusieron en medio de la ruta Freire-Barros Arana para de alguna manera ponerle dificultad a las policías que venían a esa hora y también contingente militar. Recuerden ustedes que estamos en estado de excepción todavía en la macrozona sur y en la región de la Araucanía. Afortunadamente no hubo personas heridas, hemos conversado con las autoridades de Corma, también de la CMPC. Este es un fondo el Fondo Lolenco, que pertenece a la CMPC. Habían empresas subcontratistas trabajando a doble turno durante la noche y la mañana, pero repetimos, afortunadamente no hay personas heridas. Solo la preocupación de que se quiebra la quietud de alguna manera en la macrozona sur y en la región de la Araucanía respecto de estos atentados. Este es el más grande, ¿no?, más reciente ocurrido en nuestra zona. Conversamos y hubo reacciones de carabineros, de Corma y también de la CMPC. Lamentablemente, en horas de la madrugada, una cantidad indeterminada de individuos encapuchados proceden a intimidar a los trabajadores forestales del lugar, procediendo a rociar con líquido acelerante. A raíz de lo anterior, la Fiscalía dispone el trabajo del sitio suceso por parte personal de los CENOE y la OCAR, con el fin de esclarecer el hecho. Al minuto entendemos que el número es indeterminado, pero se habla de un aproximado de 8 personas. Personas encapuchadas que habrían ingresado fuertemente armadas y que habrían atacado, ¿no es cierto?, los equipos que podemos visualizar en este predio. Entiendo que sí hubo algunos disparos de amedrentamiento, pero es materia que todavía está en investigación, como ya decía. Como Corma condenamos este atentado terrorista en la región de la Araucanía, donde quemaron maquinaria de 2 empresas que entregaban trabajo a las personas del sector, y esperamos que todos los sectores comprendan que el único camino posible para recuperar la paz y permitir la sana convivencia en las regiones afectadas por esta violencia es condenarla y decididamente y a la vez tomar todas aquellas medidas necesarias para erradicarla de nuestro país. Claro, un hecho de violencia que llama mucho la atención de las autoridades porque en esta zona, precisamente en el Fondo Lolenco, a 3 kilómetros solamente de la comuna de Freire, no se había registrado un atentado de esta naturaleza, si bien hay mucho bosque que está siendo explotado por la CMPC y por empresas subcontratistas. Obviamente había bajado, ¿no?, la cifra de atentados en la macrozona sur y también en la región de la Araucanía, y esto, insisto, quiebra la quietud de alguna manera de los hechos de violencia ocurridos en nuestra zona. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Hasta el momento no hay detenidos, pese al amplio despliegue policial en la zona, pero vamos a estar atentos a las últimas informaciones. Compañeros. César Campos, gracias por la información. Buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 tarde, vamos a hablar, de informalidad, vamos a hablar de empleo, de cómo la informalidad está golpeando en mayor medida, lo hemos mostrado aquí muchas veces, a las mujeres. Lamentablemente son empleos, claro, que dan mayor flexibilidad, pero también reflejan el momento económico del país y cómo faltan medidas para apoyar la corresponsabilidad en nuestro país. Vamos con los números que entregó la Cámara de Comercio de Santiago. A ver, en nuestro país en total hay poco más de 2,5 millones de trabajadores informales. Es la cifra más alta en 4 años, en cantidad, no así en porcentaje respecto al total de trabajadores. ¿Por qué? Porque la masa de trabajadores ha crecido, obviamente, y la cantidad de informales también ha crecido. Pero si lo vemos en porcentaje, el 27,6% de todos los trabajadores en Chile es informal. Un poquito más de 1 de cada 4. Llegamos en el mayor nivel a tener un 29% de informalidad previo a la pandemia, hoy día 27,6%. De todas formas, son números altos si consideramos lo importante que es bajar esto, por ejemplo, para reformas importantes como la reforma de pensiones. Vamos con la siguiente estación. ¿Dónde hay más informales? Aquí no hay mucho secreto. En el comercio, 578.000
personas que están en la informalidad en el comercio. Y vamos a ir lentamente entrando al tema de género, que es importante para recalcar las diferencias entre hombres y mujeres. A ver, ¿cuánto crecieron las ocupaciones informales el último año? Un 4%. ¿Cuánto crecieron las ocupaciones formales durante el último año? 2,5%. Es decir, porcentualmente, no en cantidad de trabajo, porcentualmente está creciendo lamentablemente mucho más la ocupación informal que la formal. Vamos con la siguiente estación. El último año se generaron en total 97.000 empleos informales. ¿Cuántos para mujeres? ¿Cuántos para hombres? Lo vemos en la siguiente estación y los números sí que son decidores. Mira, vale, el 85,7%, 83,7%, hay que corregir, 83,7% de los empleos informales van a mujeres, el 16,3% va a hombres, o sea, prácticamente 1 de cada 6 empleos informales generados el último año va a las mujeres. Va a las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, por temas de flexibilidad, de cuidado de terceros, porque no está la ley de Salacuna, porque no está el programa de cuidados en nuestro país que planteó el presidente Boric a principios de su gobierno, lamentablemente siguen pagando el pato en materia laboral y lamentablemente tienen que recurrir. Muchas de ellas, la única posibilidad que tienen es la informalidad. Y si vemos en el global, la informalidad porcentualmente en los hombres es 26,3%, en las mujeres 29,2%, 3 puntos más. Es bastante más alto. Informal, no hay cotizaciones, Nada. no hay contrato de trabajo, no hay vacaciones, no hay nada. También se considera en nuestro país, por ejemplo, que trabaja en horarios, también es informal. El trabajador informal, ya. Entonces, aquí obviamente la calidad amplio. del empleo es muchísimo peor. Claro. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. A ver, ¿cuáles son las razones, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, para este crecimiento de la informalidad en términos de número, no de porcentaje? El bajo crecimiento económico, normalmente cuando la economía está más apretada, la informalidad suele crecer, algo que no es nuevo. Vamos con la siguiente estación. El mayor costo de la contratación formal, aquí hay una crítica desde el sector empresarial, por ejemplo, al tema de la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo, discusiones que no son nuevas, que ya hay leyes que están rigiendo, pero ellos argumentan que eso golpea la generación de empleo en nuestro país. Y vamos con la última estación, que tiene relación con el crimen organizado y siempre desde el comercio relacionado directamente al comercio ambulante, al crimen organizado, con la informalidad y lamentablemente los efectos que tiene esto en materia económica. Pero vamos a ver qué dicen los expertos, ¿vale? Respecto a estas cifras, vamos a conectar con José Ignacio Atenas con las razones, lamentablemente, de este crecimiento de la informalidad. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, preocupación ha generado esta cifra de informalidad que ya lo veíamos, alcanza la cifra más alta desde la pandemia y que tiene un factor que por supuesto es una de las principales preocupaciones y tiene relación con la situación laboral que están enfrentando las mujeres. De hecho, de este incremento que ha tenido la informalidad laboral en este último trimestre, noviembre-enero, que llega a 27,6%, el 80% de aquellas que han incrementado, que han estado en esta informalidad son mujeres, y es ahí donde justamente está puesto el foco de parte de las autoridades para tratar de revertir una situación que, según lo que conversábamos durante esta jornada con diversas mujeres que están trabajando en la informalidad, se ven obligadas a tomar esta alternativa, ya sea por principalmente el cuidado de terceros, por los tiempos que son más bien libres. De hecho, conversábamos justamente el día de hoy con una mujer que nos decía: no hay persona, no hay empleador que me dé trabajo por el mediodía, no tiene con quién dejar a su hijo en este caso, y eso por supuesto perjudicaba bastante la decisión de estar en un empleo formal, e incluso están conscientes de que estar en la informalidad significa no tener previsión de salud, lo mismo el futuro, también pensando en las pensiones, que ha sido un debate bastante importante en el último tiempo en nuestro país, y que por supuesto esto perjudica y bastante a las mujeres que ya reciben, por ejemplo, pensiones bajas en el futuro, y por supuesto el no estar imponiendo, el no estar en esta formalidad también es un problema más para lo que viene de cara al futuro. Conversamos justamente con ellas, que nos entregaron mayores detalles de por qué están detrás de esta informalidad, y también con autoridades que hablaron un poco de esta cifra que preocupa. Son más de 2,5 millones de personas que están en la informalidad y que por supuesto está pegando principalmente a las mujeres, y esto fue lo que nos dijeron. Ya después de los 40, más difícil porque no hay... se le achica el campo laboral a la mujer. Igual es difícil cuando uno va a encontrar un trabajo porque... o sea, son los tiempos más que nada. Como nosotras somos las que tenemos que ver los hijos, trabajar, el aseo y todo lo que uno tiene que hacer.
Ahí veíamos entonces mujeres que están obligadas a tomar esta opción de informalidad laboral. Pero hay alternativas, se están buscando formas para tratar de reincorporar a las mujeres y justamente se está desarrollando a contar de hoy día una feria laboral online que tiene que ver con alternativas, más de 3.000 puestos de trabajo para las mujeres, esto a través de la plataforma expotalentosas.cl. Es la plataforma en donde se pueden encontrar trabajos en el comercio, también trabajo de supervisoras, guardias de seguridad y distintas alternativas que hay en esta feria que va a desarrollarse hasta este viernes 22 de marzo. Así que, por supuesto, es una gran alternativa. Tenemos más detalles, de hecho, de cómo se está desarrollando y la forma también para inscribirse, por ejemplo, y esto fue lo que nos dijeron. Expo Talentosas es la primera feria virtual laboral femenina que tiene a disposición más de 3.000 vacantes a nivel nacional y es una plataforma en la cual ustedes van a poder postular 24/7 a lo largo de todo el país desde la comodidad de su hogar. Esta iniciativa nace para impulsar el empleo femenino y también la formalidad porque qué mejor política pública que el empleo formal. Una alternativa entonces para reincorporar a la mujer al mercado laboral, uno de los grandes desafíos que tienen las autoridades actualmente para poder ir mejorando esta cifra de desempleo y, por supuesto, también ir reincorporando a la mujer en una posición que es bastante importante considerando que muchas de ellas son jefas de hogar. De todas maneras, José Ignacio Atenas, muchas gracias por la información. Buenas tardes. ¿Qué tema? Sí, las mujeres y el mundo laboral. Lo mostramos la semana pasada, cómo la mujer a partir de los 45 días, por ejemplo, cuántas postulan a trabajo, cuán distinto a las mujeres más jóvenes de 30 años, por el tema de corresponsabilidad. Exacto. Ya, pausa. Vamos a la pausa. Vamos con el resumen de informaciones a 24 tarde. Caótica fue la llegada del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quien está siendo formalizado por filtración de información reservada al abogado Luis Hermosilla. Audiencia en la que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado piden prisión preventiva para Muñoz. La audiencia a esta hora está en receso. Aquí el director de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿cierto?, se olvidó del interés general, se olvidó, ¿cierto?, de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, se olvidó de las normas del proceso y quiso, ¿cierto?, en este caso, atender a intereses particulares. Hoy llegó a Chile el primer cargamento de Nirsevimab, un medicamento para inmunizar contra el virus respiratorio sincicial y que beneficiará a recién nacidos y lactantes hasta los 6 meses de edad. La estrategia se enmarca en la campaña invierno 2024, pretende inmunizar al 80% de niños y niñas del país. Sirve para proteger a los niños contra la enfermedad grave por virus sincicial y, por cierto, la muerte, y que ha demostrado una alta efectividad en combatir, justamente disminuir las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Fueron por lo menos 7 los delincuentes que realizaron un violento asalto a mano armada a un camión que transportaba cigarrillos. Luego de una persecución policial, 5 de ellos fueron detenidos, 3 de los cuales terminaron heridos. Continúan los peritajes para dar con el paradero de los 2 antisociales que se mantienen prófugos. Se bajaron los individuos porque ya los carabineros lo tenían prácticamente ubicados y cercados. Y en ese momento efectúan un disparo al personal y el personal repele esto con disparos hacia los individuos, lesionando a 3. 6 maquinarias, 3 camiones y un auto fueron quemados por desconocidos en un nuevo ataque incendiario, esto en Freire, en la región de la Araucanía. Es el segundo delito de esta índole en menos de 24 horas. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a los presos mapuche. Al minuto entendemos que el número es indeterminado, pero se habla de un aproximado de 8 personas. Personas encapuchadas que habrían ingresado fuertemente armadas y que habrían atacado, ¿no es cierto?, los equipos que podemos visualizar. Sergio Pinto se despide junto a nosotros. No sé si terminó el noticiero. Así es, llegamos al final. 14:39. Nos vamos. Nos vamos, terminamos 24 tarde, más noticias en Canal 24 Horas porque continúa la formalización de Sergio Muñoz y esperamos las medidas cautelares durante horas de la tarde. Que tenga una excelente tarde. Chao, chao.